presunción de inocencia contra libertad de expresión, nos acompañan los ponentes magistrado Carlos Arenas, licenciado Luis Padua y licenciado Jesús Ureña. Haremos mención de la trayectoria de cada uno de los participantes de este panel titulado Presunción de inocencia contra libertad de expresión. Invitamos a que pasen al frente. Muchas gracias. Magistrado Carlos Arenas. Su formación: es licenciado en Derecho por la UNAM, maestro de Estudios Internacionales por la Universidad de Leeds, Inglaterra, maestro de Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León y doctor de Derecho por la misma Universidad Autónoma de Nuevo León. En su trayectoria académica ha sido catedrático de Derecho en niveles de licenciatura y de posgrado en varias universidades del país, incluyendo la UNAM, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey y la Facultad Libre de Derecho. Además, ha sido secretario académico de la Escuela Judicial del Tribunal Electoral Federal y director de la Maestría de Derecho de la EGAP del Tecnológico de Monterrey. Ha publicado como autor y coautor 5 libros y más de 20 artículos jurídicos sobre los temas de Derecho Constitucional, Derecho Electoral y Derecho Procesal Penal. Ha participado como ponente o conferencista en más de 200 eventos académicos realizados en prácticamente todos los estados de la República, así como en 4 países de Iberoamérica. En su trayectoria profesional ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: Director General de Estudios de la Legislación Universitaria, Director General de la Atención en Recomendaciones de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, Director General de los Talleres Gráficos de la Nación, Magistrado Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, adscrito a la 4ª Sala Penal. Entre sus reconocimientos que ha recibido destacan en el que el año 2012 se le otorgó la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia y que le fue entregado por el ministro Pardo Rebolledo por sus sentencias protectoras de los derechos humanos, así como los reconocimientos de los años 2010, 2008 y 2007, respectivamente otorgados en el Colegio de Abogados de Nuevo León, por su digna y excelente trayectoria profesional y la impartición de justicia del Estado. El Colegio de Jurisprudencia de Nuevo León y el Área de Investigación Jurídica. Colegio de Abogados de Monterrey, por considerar el catedrático de Derecho más destacado del año. Licenciado Luis Padua, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México, con maestría en Producción Audiovisual por la London Metropolitan University, sede en Londres, con especialización en Escritura para Televisión por la Vancouver Film School, con sede en Vancouver, Canadá. Desde 1994 es reportero de televisión para la cadena nacional TV Azteca. Fue miembro fundador del noticiero Hechos con Javier Alatorre. Como reportero, ocupó las fuentes del Congreso local, la de Salud y Ecología, y posteriormente dirigió al equipo de investigaciones especiales de Hechos. Ha cubierto eventos como el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, los Juegos Olímpicos de Atlanta del 96, giras presidenciales de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón hasta el jubileo de la reina en el Reino Unido. En 1996 desarrolló el concepto de las cápsulas Las 7 de las 7 para la señal de Azteca 7, junto con el productor Oscar Salcedo, una cápsula que hoy aún se transmite, además de ser el primer conductor titular de ese espacio. Entre 2003 y 2008 fue director general de Noticias de TV Azteca Noreste. Desde febrero del 2012, Luis Padua es conductor del noticiero de mediodía Info 7, tarde de TV Azteca Noreste. En enero del 2013, Padua fue nombrado director editorial del nuevo periódico del grupo Avalanche El Horizonte, labor que desempeña hasta ahora. Licenciado Jesús Ureña. En materia académica cuenta con maestría en Ciencias Penales por la UNAM y autor del libro La nueva dimensión del Ministerio Público en cuestión profesional.
Laboró por espacio de 17 años el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, llegando a fungir en funciones de juez de lo penal, de los juzgados primero y segundo penal de Monterrey. 13 años en la Procuraduría General de la Justicia del Estado de Nuevo León, desempeñando entre otros cargos de subdirector de averiguaciones previas, director de control de procesos, director de delitos patrimoniales, director general de control de procesos y amparos. Asimismo, fue designado subsecretario de la Administración Penitenciaria en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León. Cargo un ocupe de espacio de 2 años y 6 meses. Actualmente, abogado litigante en el despacho Treviño, Ureña y Asociados, del Grupo Nivel Azul. Le recordamos que en la siguiente sesión de preguntas y respuestas no se puede hacer una pregunta directamente a ningún ponente. Solamente se dirigirá la pregunta y los tres ponentes responderán la misma pregunta. Si alguien quisiera levantar la mano, y vamos a estar proveyendo diferentes micrófonos alrededor de la sala para las mismas preguntas. Un fuerte aplauso para los 3 ponentes aquí enfrente. Muchas gracias. Bueno, ¿desde aquí o desde la mesa? ¿Es igual? Bueno, pues vamos a hablar desde aquí. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a los organizadores que me hayan incluido en este simposium anual de Derecho del TEC. Ya me ha tocado participar varios años, lo cual hago con mucho gusto. Creo que es una experiencia muy formativa, tanto para los que asisten como oyentes, pero sobre todo para los que intervienen como organizadores. Creo que es una formación muy importante de estas que procura el tecnológico. También, desde luego, con mucho gusto de saludar al maestro Fara, a la maestra Aide García Zavala, al maestro Caloca y demás profesores. Un saludo también, aunque no está presente, a Ana María Alvarado. Ahí me la saludan de mi parte, por favor. Y bueno, vamos a entrar en materia. El tema que nos toca platicar el día de hoy es el de presunción de inocencia contra libertad de expresión. Esta es una noticia del día de hoy. No es difícil encontrarlas en el internet todos los días o en el periódico. Esta es de Excelsior y es un evento el día de hoy en Puebla. Cae banda de secuestradores vinculados con los Zetas. Y lo que dice la nota es, ya nada más puse el primer párrafo desde luego, la Procuraduría General de Justicia detuvo a 7 de los integrantes de una banda de secuestradores, al parecer vinculada con los Zetas, quienes estarían relacionados con media docena de plagios, extorsiones y otros delitos en esta entidad y en Veracruz, pues en la mayoría de los casos habrían asesinado a las víctimas. Y es precisamente en relación con este tipo de eventos que se presenta esa tensión o ese choque entre dos derechos. Por una parte, la presunción de inocencia, por otro lado, la libertad de expresión. Y digo que en este caso no es el único, las llamadas presentaciones de detenidos en las procuradurías, no es el único caso en donde ese choque entre los dos derechos se da. Sin embargo, es uno de los más evidentes y, repito, todos los días lo tenemos. Pero hagamos un rápido repaso de qué es la presunción de inocencia y cuál es el derecho de libertad de expresión. La presunción de inocencia, ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un derecho poliédrico, pues tiene múltiples manifestaciones o vertientes relacionadas con garantías encaminadas a regular distintos aspectos del proceso penal. O sea, es un derecho que se manifiesta de diferentes formas dentro del proceso penal. Entre sus principales formas, por ejemplo, como regla probatoria o como estándar de prueba. En este sentido, el derecho de presunción de inocencia, por ejemplo, determina que la carga de la prueba
en un proceso penal es para el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene que probar la culpabilidad del inculpado. El inculpado no tiene que probar su inocencia, porque esta se presume, la presunción es de inocencia y al Ministerio Público corresponde la carga de la prueba. Tiene que remontar esa presunción de inocencia. Además, también como estándar de prueba, en el sentido de que las pruebas que aporte la Fiscalía deben ser suficientes precisamente para remontar esa presunción. Son dos de las vertientes o de las facetas en las que se manifiesta el derecho de presunción de inocencia, pero para los efectos de la colisión de este derecho con la libertad de expresión, tal vez nos resulta más importante esta otra faceta de la presunción de inocencia, como regla de trato procesal. La jurisprudencia 24 del 2004, muy reciente de este año, de la primera sala de la Suprema Corte, ha dicho que en este sentido la presunción de inocencia comporta el derecho de toda persona a ser tratado como inocente, en tanto no se declara su culpabilidad. Esto es, impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable. Y es por esto que la presunción de inocencia parece que se vulnera en todas estas ruedas de prensa en las que se hace presentación de detenidos, pues a ciudadanos recién detenidos hace apenas unas horas se les presenta ya como culpables. Es común ver en las noticias, cae el homicida, cae la banda de secuestradores, cae el violador y la presentación que de ellos se hace incluye la difusión en los medios de televisión y periódicos. Por otro lado, la libertad de expresión. La libertad de expresión sabemos que es un derecho que básicamente no está regulado, no hay una ley reglamentaria de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión lo que implica es un no hacer para el Estado, que el Estado respete la libertad de expresión de las personas. Pero sin embargo es, como todos los derechos humanos, un derecho con límites. Los principales límites de la libertad de expresión: moral pública, derechos de tercero y orden público. Así lo dice el artículo 6º constitucional. También respecto de la libertad de expresión, la Suprema Corte ha hecho diversas manifestaciones que tienen que ver con distintos ámbitos en los que incide la libertad de expresión. Por ejemplo, ha dicho que el discurso homófobo constituye un discurso de odio que está desde luego vedado o sea, la libertad de expresión no ampara o no autoriza este tipo de discursos de odio. También ha dicho que, por ejemplo, la prohibición en la ley de que las personas o los ciudadanos hagan cualquier tipo de propaganda en la calle no puede considerarse como violación al orden público. O sea, no por el hecho de que haya unos manifestantes en la calle vamos a limitarles su libertad de expresión, porque debe haber cierta tolerancia en el respeto de esa libertad de expresión, que también es base fundamental de toda democracia. Ha dicho la Corte también, por ejemplo, que las personas públicas deben soportar un mayor nivel de intromisión en su vida privada, porque es de interés público enterarse de cuál es la condición de la vida privada de los candidatos o de los funcionarios públicos. Eso también no está protegido por la libertad de expresión. Pero vayamos al tema que nos interesa, que es básicamente el tema o el ámbito de lo penal, porque es ahí donde se actualiza la presunción de inocencia. Sobre esto, la Corte ha dicho: libertad de expresión, el interés público de la información relacionada con la procuración e impartición de justicia. O sea, lo que ha dicho es que los periódicos y los medios en general, en la medida en que reportan temas relacionados con delitos o con seguridad pública, lo hacen también amparados bajo el interés público. Es de interés general enterarnos de quiénes son los posibles delincuentes, de cuál es el fenómeno social que está incentivando las conductas delictivas, de cuál es el curso que toman los procesos penales que se les siguen. En fin, todo el tema de procuración e impartición de justicia es de interés público y por lo tanto debe ahí fomentarse la libertad de expresión. Como ven ustedes, libertad de expresión por una parte y presunción de inocencia son dos derechos que entran en tensión entre sí. Parecen en ciertos momentos excluyentes entre sí. Debe, sin embargo, en
como en otros muchos casos, cuando hay colisión entre derechos humanos, hacerse una ponderación, hacerse una armonización, equilibrar ambos derechos en cada caso concreto. Así la Corte ha dicho: presunción de inocencia y derecho a la información, su relación con la exposición de detenidos ante los medios de comunicación. Básicamente lo que dice esta tesis es que, por ejemplo, en el caso específico de la presentación de detenidos, por una parte está el interés general de conocer de esa información, por la otra el derecho de los detenidos a no ser tratados como culpables, y el balance entre esos dos derechos es que debe constreñirse a presentar, los medios deben constreñirse a presentar en forma descriptiva y no valorativa la información relativa a la causa penal que pueda tener relevancia pública, absteniéndose de brindar información sugestiva que exponga al detenido a un juicio paralelo y viole su derecho a ser tratado como inocente. Esto es, en este punto lo que ha dicho la Corte es no traten a los imputados ya como culpables, los medios que sí se refieren a ellos, pero ofreciendo información objetiva. Esto es, que alguien dice que los vio, alguien dice que son los responsables del delito, que son presuntos responsables, en fin, objetivamente describir lo que está pasando y no adelantar juicios de valor, no adelantar opiniones como decir sí es el culpable, detuvieron al violador, soltaron al homicida confeso. Eso ya implica un pronunciamiento que rebasa la objetividad y que los medios deben evitar. Hasta aquí dejaré mi primera intervención. En la próxima les voy a presentar también cómo estos balances se hacen entre bueno y bueno, pero también cómo hay una serie de malos incentivos a la hora de hacer estos balances entre derechos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todos los presentes. Primero que nada quisiera agradecer a los organizadores del simposio por hacerme el honor de invitarme a este evento y compartir el panel con estas personalidades y con estos distinguidos invitados. El tema que hoy tocamos, la presunción de inocencia contra la libertad de expresión. Permítanme decirles que un tema muy apasionante, un tema que ahorita está muy discutido y un tema que con las reformas constitucionales y con los derechos humanos obviamente ha traído mucha repercusión en nuestro derecho nacional. La pugna entre la libertad de expresión y la presunción de inocencia, dos garantías fundamentales contempladas en nuestra Carta Magna. La libertad de expresión, artículo 6, manifestación de ideas, artículo 7, la libertad de expresión. Es decir, todos somos libres de expresar nuestras ideas y obviamente también la libertad de expresión. ¿Cuáles son los parámetros para esa libertad de expresión? Acertadamente, el señor magistrado ya nos lo señaló, la Constitución señala cuando sean contra la vida privada, la moral pública, contra terceros, cuando puedan provocar algún delito o que puedan perturbar el orden público. Es decir, toda sociedad democrática va a descansar obviamente en una libertad de expresión, pero tenemos que tener cuidado, o tenemos que tener, en el sentido lato de la libertad de expresión, claro, todos tenemos derecho a expresarnos, pero circunscribiéndonos únicamente al tema de la presunción de inocencia, es obvio que la presentación de una persona ante los medios de comunicación señalándosele como responsable, pues claro que sí crea una violación a la presunción de inocencia. Me explico. En el 2008 las reformas trajeron, ahora sí expresado literalmente, la presunción de inocencia a nuestra Constitución. En ese año se creó y se expresó ahora sí literalmente lo que es la presunción de inocencia. Sin embargo, la idiosincrasia de nuestra sociedad parte del principio de culpabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es presentado ante los medios de comunicación, es responsable.
fue atrapado por este delito, cometió un homicidio, se le señala como portador de una banda, es líder de un grupo delincuencial. En automático ya la persona está etiquetada, ya hay un juicio previo para esa persona. Al ser presentada ante los medios de comunicación, sin siquiera haber sido procesado y sin siquiera haber sido sentenciado, es obvio que sí le causa un perjuicio muy grande, porque ni siquiera estamos partiendo de alguien que ya fue declarado responsable. También hay que ver la vertiente de esa información que llega o que llega a través de los medios de comunicación. Una cosa es la información que le es proporcionada a los medios en forma oficial y otra cosa es la información que obtienen los medios, no hay que confundir también. Muchas veces el medio obviamente nada más reproduce lo que le es entregado y así es como maneja la situación. No, el tema de la libertad de expresión, les digo, tiene su connotación o es su ámbito, sus parámetros están señalados constitucionalmente, porque obviamente el tema de aparecer en los medios de comunicación crea en la sociedad un estigma hacia esa persona, crea una situación inclusive que produce presiones en la opinión pública y claro que en el juzgador, porque el juzgador, aunque no quiera, indirectamente a veces se siente presionado por la cuestión del ámbito mediático. El ámbito mediático sí influye desgraciadamente de repente en esas situaciones. No obstante, hay que crear obviamente mecanismos para que tratar de resarcir esas situaciones. Reivindicar a una persona que aparece en los medios de comunicación es difícil, no es nada sencillo. Aunque la libertad de expresión y la expresión de ideas descansan en el artículo 6 y 7 constitucional y prácticamente son indivisibles, lo cierto es que también hay que crear mecanismos de tal manera que la persona que es presentada pueda tener algún medio de defenderse en su momento, puede tener una indemnización o algún otro tipo de situación que podamos llevar a que la persona no sufra ese menoscabo en su dignidad, en su honor, en su imagen. El tema en sí es muy apasionante, el tema tiene para muchas situaciones más adelante, pero ahorita continuaré con mi exposición. Muchas gracias. Permito la palabra al señor Luis Padua. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Igualmente que mis compañeros expositores, les agradezco muchísimo esta invitación. Es siempre una oportunidad pues muy refrescante y muy aleccionadora para uno poder estar en estos foros y compartir con gente joven, con expertos en la materia. Evidentemente, pues yo soy el que no soy jurista aquí ni abogado ni nada por el estilo, nomás abogado de los medios, pero espero no magistrado de los medios como pretenden algunos, ¿verdad? Pero de verdad gracias a los organizadores del Simposio de Derecho en Juicio, a los maestros presentes, al magistrado Carlos Arena, al licenciado Jesús Ureña, un gusto estar con ustedes. Como ya mostraron mis compañeros expositores, este dilema de poner en la balanza la libertad de expresión y el derecho de toda persona a ser tratada como inocente, es un dilema que no, me parece, no se ha terminado de dirimir, es un dilema que no está resuelto, ¿no? Y el accionar de los medios tiene una importancia fundamental en este tema, pero no solamente el accionar de los medios, también el accionar del Estado. ¿Por qué? Porque es a veces el Estado, y generalmente lo era hasta una reciente reforma en las leyes penales, quien presenta a los detenidos ante los medios, y el medio pues únicamente va y recoge una información que ya es pública. Quien la ha hecho pública ha sido el Estado, y desde ahí comienza el problema de hacer pública la información sobre una persona que está siendo juzgada, ¿no? Y a la cual no se le ha comprobado todavía nada. Sin embargo, ya el solo hecho de estar bajo los reflectores presenta problemas que pueden incidir en su imagen pública. Creo que vale la pena irnos un poquito más atrás, y sin abusar mucho del tiempo,
A mí me tocaría un poco más defender aquí la parte de la libertad de expresión, ¿no? Hablar, ¿qué es libertad de expresión? También, como escuchábamos hace un momento, es un concepto que no está del todo definido y sin embargo, bueno, es ya un derecho humano. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se le contempla en leyes y constituciones de países de los llamados democráticos el concepto libertad de expresión y libertad de prensa. ¿Pero qué es libertad de expresión? ¿Es poder decir cualquier cosa? Es difícil de definir y evidentemente entra de por medio el límite de las libertades y de cualquier libertad, ¿no? Una libertad termina donde inicia el derecho de un tercero. Y evidentemente no podría considerarse libertad de expresión difamar a una persona. Evidentemente implica incurrir, pues no solo en un problema moral, incurrir en un delito. Ahora, sin embargo, el tema se complica cuando hablamos, por ejemplo, de opiniones, ¿no? De hecho, se complica con la primera pregunta clásica de ¿qué